Hola, ya habíamos hablado en un video anterior sobre el puerto serial de este modelo en este video. Y también habíamos hablado de cómo no tenemos la clave para generar la semilla para poder desbloquear al bootloader y poder escribir a la NAND por medio del UBOT, del bootloader. Entonces resulta que llegó a mis manos un Odoo muy viejito. Y este traía un bootloader muy antiguo también. Y este bootloader me di cuenta que acepta en la clave para generar la semilla el nombre del modelo de lodo, que era como lo que yo había explicado en el video anterior, que ya no funcionaba, que sí funcionaba en el IDU ese método, pero en el lodo no funcionaba. Bueno, esto quiere decir que en algún momento lo modificaron para evitar que lo desbloqueemos así como así. Entonces en mi poder ahora tengo el bootloader antiguo con el método antiguo y el bootloader nuevo con el método nuevo. En el bootloader antiguo lo pude dumpear muy fácilmente porque tenía acceso al menú de opciones avanzadas del UBOT. Entonces simplemente le puse leer la NAND, lo dumpié cierta cantidad de bytes y lo convertí después a un binario. En el bootloader nuevo lo pude dumpear porque yo tengo un firmware que generé y lo publiqué en capa 9. Voy a dejar el enlace en la descripción donde está habilitado el SSH. Y por medio del SSH yo pude leer el primer bloque de la memoria NAND para poder dumpear el bootloader igualmente. Entonces, en base a estos métodos, yo puedo tener el bootloader antiguo y el bootloader nuevo. Y es lo que vamos a analizar en este video. Yo estuve analizando el bootloader nuevo por algún tiempo y me faltaba un poco de información porque cuando el CPU inicia, en este caso el MT7621, el proceso empieza a ejecutar un código muy de bajo nivel. Después eso que se llama la etapa 1. Después pasa a la etapa 2 que se ejecuta en otra sección de la memoria, también de bajo nivel. Y después eso, ahí recién salta a lo que es el código del UBOT. Entonces, como estamos trabajando con 3 o 4 distintos tipos, secciones de la memoria, se me hacía difícil poder analizar el código y que estos tuvieran sentido en las referencias a las strings, en las referencias a las funciones, porque no sabía exactamente qué código tenía que apuntar yo en el desensamblador a qué lugares de la memoria. Entonces la idea es, teniendo el bootloader antiguo, teniendo el dump del bootloader antiguo y el bootloader antiguo ejecutándose en el Odoo, y a su vez teniendo acceso al menú avanzado del UBOT, poder eh, leer el contenido de la memoria en ciertos puntos para poder después eh, alinearlo con esa misma ubicación del archivo en el dump del bootloader nuevo y poder desensamblarlo con las referencias de memoria correctas. Ahora que está conectado el Odoo antiguo al puerto serial, lo voy a conectar a la energía para que empiece el booteo. Ya, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Acá se puede ver la versión 1.03. De la misma forma, escribimos el comando atsh, que es para mostrar la información. Acá, versión 1.03. En esta versión no está el cambio realizado que describí anteriormente. Entonces podemos hacer el procedimiento normal para obtener la semilla para generar la contraseña. Esto funciona ingresando el nombre del producto con el comando ats. Acá genera inmediatamente la semilla para poder generar la contraseña, a diferencia del otro. Entonces ingresamos esta semilla a la página para poder generar la contraseña, la que está disponible en la descripción del video. Ya, entonces para ingresar la contraseña es atn1, y la contraseña generada. Si no devuelve nada, significa que está ok. Ahora que tenemos esto habilitado, entramos a la línea de comando avanzada con el comando atgu. Una vez que ingresemos este comando, hay que apretar rápidamente el número 4, porque si no el Odoo se va a reiniciar. Ya. Entonces ahí apretamos 4 y entramos en la línea de comando de UBOT.
En esta línea de comandos podemos hacer muchas otras cosas, como leer y escribir directamente a la memoria, a la RAM, y leer y escribir directamente a la memoria NAND. Esto quiere decir que podemos escribir al firmware directamente desde acá. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer entrando en la línea de comandos de la versión antigua? Vamos a buscar el contenido que está en la memoria de la dirección que mencioné anteriormente para poder deducir cuál es el offset en el archivo del bootloader para poder analizarlo con Ghidra. Entonces el comando para leer la memoria es md. Se ingresa la memoria, la dirección y la cantidad de octetos a leer. Ya, entonces acá podemos ver que estos son los primeros 8 bytes de la dirección de memoria esta. Cambiamos ahora entonces al editor hexadecimal. Aquí abrí el dump del bootloader de la versión 1.03 y vamos a buscar la cadena de bytes que encontramos anteriormente. Buscamos, ya que encontramos esta posición y veamos si hay algo más. Buscar siguiente, no hay más. Entonces en esta posición encontramos los 8 bytes que ya andábamos buscando. Si se fijan, acá están los 4 bytes que omití yo recién, pero que son los que ya habíamos encontrado cuando leímos la memoria de la dirección 81E00000. Esto quiere decir que en el offset hexadecimal 20.000 está el código que se ejecuta. Voy a cambiar acá el código que se ejecuta en la dirección de memoria 81E00000. Este código es el que nos controla todo lo que es la generación de la semilla, el U-Bot, la consola avanzada, etc. Entonces es el que nos interesa realizar ingeniería inversa para ver cómo se genera en la versión nueva. Ya entonces, teniendo esta información, podemos analizar en la versión nueva del bootloader, en el offset 20.000, para poder tratar de buscar el algoritmo para generar la semilla nueva. Vamos a cargar entonces el binario con Ghidra. Ghidra es una suite para hacer ingeniería inversa que fue liberada hace unos años atrás. Es muy completa, así que les recomiendo que le echen un ojo. Se puede descargar de acá de GitHub. Ya. Cargamos el binario entonces de la versión 2.0. Como este es un binario del bootloader, Ghidra no lo va a reconocer como reconocería un archivo ELF de Linux, por ejemplo, o un ejecutable de Windows. Tenemos que indicarle cuál es la arquitectura del procesador y todos los otros datos. En este caso, la arquitectura del procesador es MIPS en tamaño 32 bits y Little Endian. 32 bits Little Endian. Acá. MIPS, 32 bits Little Endian. Ya. En opciones vamos a ingresar los datos que habíamos capturado anteriormente. La dirección base y el offset en el archivo, que era 20.000. También vamos a tener que ajustar el largo a 60.000, porque si no nos pasaríamos. Ok y ok. Ya, ahora que está agregado el archivo, lo vamos a abrir para poder analizarlo. Doble clic. Ghidra te ofrece hacer un autoanálisis del archivo eh, para poder encontrar todas las strings, direcciones de memoria, funciones, referencias. Esto es muy útil, así que le vamos a poner que sí.
En este caso, vamos a habilitar un tipo de análisis que está como prototipo, pero que nos va a ayudar mucho, que es este que está acá. Este le va a decir a Ghidra que busque en toda la memoria en lugar de guiarse solo por las referencias. ¿Por qué? ¿Y por qué es útil? Como estamos trabajando con un binario directo del procesador, necesitamos también que analice todas las llamadas que se harían con los interrupts, callbacks, los watchdogs, que de otra forma no se llamarían. Entonces no tienen un flujo normal en la ejecución del programa y Ghidra no los analizaría. Este no es necesario y este tampoco. Analizar. Acá desensambló inmediatamente el código que se ejecuta en esta dirección de memoria. Este es código ensamblador. Y acá en strings, acá abajo, tenemos las strings que encontró Ghidra en el ejecutable. Acá vemos el zloader, que es lo que vimos en la consola serial. Vemos más texto que también vimos anteriormente en la consola serial. Ahora en realidad el proceso normal sería empezar a buscar alguna string que podamos reconocer, como por ejemplo ATS, que es el que genera el SID, buscar la referencia, analizar la función, etcétera. Pero como yo tengo acceso al binario de la versión 1 y la versión 2, podemos diffear esto, hacerle un diff y ver cuáles son los cambios que se hicieron para ver si podemos deducir cuál es la función nueva que se agregó. Para esto vamos a utilizar este software. Lo tengo en versión prueba porque lo necesito solo un rato. Y le vamos a decir que compare la versión 1 con la versión 2. La ventaja de este software es que permite realizar eh, el difeo en archivos binarios directamente. Hay muchos otros que solo lo hacen en texto. ¿Ya? Entonces, comparar. Acá dice que se detectó que es un archivo binario. Si lo comparamos en modo binario, pues sí. Ya. Acá vamos a tener que ir navegando por las referencias. Perdón, por las diferencias. Como podemos ver, el archivo es prácticamente igual, salvo este bloque de acá, que pareciera ser código, porque no corresponde a ningún string, acá a la derecha, que es como un bloque de código que se agregó, un bloque de código que se modificó. Seguimos bajando, encontramos más código, acá son strings, y nada más. Ya, entonces vamos a tomar, a ver, ¿cuál código tomamos? Este, acá está. Primero vamos a analizar este nuevo bloque de código que se agregó. Para poder encontrarlo en Ghidra, vamos a hacer una búsqueda, buscar en la memoria, y vamos a buscar esta secuencia de bytes 00998F, espacios 10, 02, 1. Buscamos una sola ubicación, lo que es bueno para nosotros, y es esta. Es una función que detectó Ghidra. Lo bueno de Ghidra es que trae bueno, una de las tantas cosas buenas que trae Ghidra, que trae un descompilador integrado. Entonces podemos convertir este, em, estas instrucciones en ensamblador a un pseudocódigo para poder entender mejor en C.
Entonces acá llegamos a esta función. Ya la vamos a marcar como, la vamos a renombrar como eh, sospechosa 1, para que no se pierda. Podríamos entrar a analizar un poco esta función a ver qué encontramos. Ya vamos acá a esta función. Bueno, Ghidra no lo pudo descompilar. Esta función de acá tampoco la pudo descompilar. Esta de acá tampoco la pudo descompilar. Esta de acá. Bueno, esta sí la pudo descompilar. Vemos que está inicializando un array con estos valores. No pareciera ser texto por, por los bytes que tiene acá. Ya vemos que viene después. La función más larga. Ya, lo que vamos a hacer para ver si podemos avanzar algo es buscar estos valores en Google, copiar, y ver si podemos tener alguna referencia de algo. Entonces abrimos acá el navegador y pegamos esto acá directamente. Y encontramos que esta cadena de bytes podría corresponder a algo con SHA-256. Veamos los otros. Es el mismo. Y se continúa acá. Veamos. Entonces, estos valores que encontramos acá no, estos valores que encontramos acá es el vector de inicialización del algoritmo SHA-256. Entonces quiere decir que ellos agregaron código SHA-256 al UBOT para poder realizar algo. Nos podría indicar quizás que está cacheado en SHA-256 la semilla nueva. Veamos si UBOT ya trae algún código con respecto a SHA-256. Acá. Este es el repositorio principal de UBOT, que es el bootloader que está utilizando esto. Acá está. Y coincide perfectamente. ¿Por qué? Porque acá están los estados que está... Ay, ¿qué dice? Ya no importa. Acá están los estados que está seteando acá. Y tenemos dos valores que se están estableciendo en cero que coinciden con esto. Entonces, esta debería ser la función SHA-256starts. La vamos a renombrar acá. Y el parámetro es el contexto de SHA-256, así que también lo vamos a renombrar. Entonces, volvemos atrás y ya tenemos esta función identificada, SHA-256starts. Ya sabemos que este parámetro que se le está enviando acá es el contexto de SHA-256, así que lo podemos renombrar acá también para poder guiarnos. Acá se ve en todos estos lugares donde se está utilizando el contexto de SHA-256. Acá se está definiendo 104 la cantidad de bytes. Por lo general, antes de un SHA-256 init o start, según mi experiencia, siempre se realiza un memset. Entonces acá se ve que hay una función
que le estamos pasando el contexto con parámetros 0 y 68 en hexadecimal. 68 en hexadecimal es 104 en decimal. ¿Se no me creen? Abrimos la calculadora, la cambiamos a modo programador, a modo hexadecimal, la ponemos en 68 y acá vemos en decimal el hexadecimal 68 es 104. Entonces, lo más probable es que esta función que Ghidra no pudo descompilar sea memset. Vamos a asumir eso. Ya. Proseguimos acá. Esta función, a ver qué podemos hacer, qué podemos buscar. Empecemos con este valor acá, 3f. Nos sirve tener el valor binario, perdón, el valor hexadecimal y el valor decimal para poder buscarlo. 3f es 63 en decimal. Busquemos acá en el código de SHA-256 de UBOT si sale alguna coincidencia con 3f. Salen 4 coincidencias. Si la buscamos en hexadecimal, tenemos 2 coincidencias. SHA-256 finish y SHA-256 update, nombre de la función. Analicemos, veamos si es SHA-256 update. SHA-256 update. Primero revisa si algo no es igual a 0. ¿Qué podría ser esto? Si no es igual a 0. Después suma algo y hace un AND lógico con eso mismo. Ahora está sumando esto. Y bueno, este AND lógico no es necesario en realidad porque el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces acá seguramente el compilador lo omitió. Y después de esto, tener una comprobación con un menor, que vendría siendo esta. Veamos esta. No, esta es completamente distinta. Y al final revisa, tiene un loop con un número mayor o igual a 64. Que podríamos asumir que es este. Solamente que acá lo está descompilando como un for, al revés. ¿Ya? Vamos a asumir que este es un SHA-256 update. Perdóname. Y ya tenemos dos funciones. Y como esta es la última función que está tomando el contexto, vamos a asumir también que este es el SHA-256 finish. ¿Y cómo podemos estar seguros? Ahora si lo analizamos, podemos ver que dentro de esta función hay dos llamadas a SHA-256update, que es la función que descubrimos recién. Y acá yo vi recién que hay dos llamadas a SHA-256update igual. Entonces podemos asumir de manera segura que este es SHA-256 finish. Entonces tenemos estas tres funciones identificadas, más el memset de acá. Ya, ¿de qué nos sirve esto? Ahora, con este SHA-256update, ahora podemos analizar los parámetros de estas funciones. Vemos que en SHA-256finish, el segundo parámetro es el destino donde va a dar el resultado del hatch. Ya, en este parámetro es donde va quedando el hatch acá abajo. Entonces, este parámetro, o sea, perdón, esta variable es donde queda el resultado del SHA-256. Vamos a renombrar igual.
SHA-256 result. SHA-256 update. Tenemos que el segundo parámetro es el input, que vendría siendo los datos que vamos a hashear. Y el tercer parámetro es el largo de estos datos. Acá vamos a renombrarlo directamente como ya, no, lo vamos a poner input data. Data. Y acá ya 256 data len. Ya. Con estos cambios se actualizó el pseudocódigo y vemos que aquí hay una función que toma como parámetro el input data, como resultado da el data len. Ya. Y acá arriba hay otra función que tiene como parámetro el input data y dos parámetros más. Vemos que hay acá. Si hacemos un clic acá, se nos resalta esta línea. Esta línea apunta a este string de acá. Le hacemos doble clic. Este string tiene, pareciera ser un string de formato de printf. Lo vamos a guardar acá, en un bloc de notas. Ya. Que vendría siendo el segundo parámetro de esta función. Y el tercer parámetro, resalto acá, hacemos lo mismo. Mira, acá está el modelo de Odoo, que es lo que yo mencionaba anteriormente que no resultaba si lo ingresábamos directamente eh, como clave para generar la semilla. Pero acá al parecer está cortado. Ya lo vamos a convertir a string entonces. Data, string. Acá dice que está haciendo un conflicto, me da lo mismo, le pongo que sí. Y se convierte en el modelo completo. Vamos a copiar igual para tener. Si volvemos a analizar esta función, podríamos deducir que esta sería la función sprintf. ¿Por qué? Porque acá tenemos el buffer de destino. Esto es la string del formato. Y este es el parámetro para ese formato. Entonces, si leemos bien el pseudocódigo, podemos deducir que esto se convierte en esto. Y después eso se hashea con SHA-256 y queda acá. Y después acá. Ah, mira, acá vuelve a haber otra llamada a ese printf, que fue la función que descubrimos recién. Pero el destino sería este, el formato sería este. Este debería ser el formato. Si entramos acá, acá tenemos otra string de formato. Vamos a convertirla a string. Y este string se utiliza para pasar a un string hexadecimal, un byte hexadecimal, en mayúscula. Por lo que podríamos deducir que lo que está haciendo acá es tomando el resultado del SHA-256 y lo está pasando a un string hexadecimal. Ya, y más abajo
Doy más código. Pero con esta información debería ser suficiente. Entonces tenemos esta string que vamos a pasarla a SHA-256. Para ello voy a utilizar Cyberchef. Vamos a buscar SHA-256. Lo mostramos acá. 256. El input, que es la string que pudimos deducir recién. Y lo vamos a pasar a mayúscula. Uppercase. Hay varias herramientas en línea que hacen esto sin tener que buscar la función y uppercase, pero a mí me gusta Cyberchef porque tiene todo concentrado en una sola herramienta para hacer esta clase de trabajos de ingeniería inversa por lo general. Y ahora tenemos este output. Entonces vamos a guardar este output acá. Ahora tengo conectado al adaptador serial un Odoo con la versión nueva del bootloader, la versión 2.0. Lo voy a energizar para poder probar. Ya. Acá vemos que está la versión 2.0. 2.0. Vamos a intentar utilizando el modelo como antes. No funciona. Intentemos utilizando el hatch que calculamos recién. Perfecto. Sí funciona. Entonces, con esta semilla la pasamos por el generador de contraseña y nos da esta contraseña. Como era el comando, era enable, atn 1, la contraseña y atgu, otra línea de comando. Soltamos el 4 y listo. Ya estamos en la línea de comandos avanzada de ubot. En una Odoo con el bootloader de versión 2.0. Y de esta forma tenemos acceso a todos los comandos para poder escribirle a la NAND, poder escribirla, poder borrarla, lo que sea. Entonces, ahora que tenemos la clave nueva para generar la semilla, que por cierto, esta clave es la misma en todos los modelos de Odoo y probablemente en otros firmware de otros dispositivos que son hechos por esta marca, que no sé pronunciarla, pero lo dejo acá. No va a ser necesario que generemos el hatch del SHA-256 todas las veces, porque ellos usaron el modelo del dispositivo dentro del hatch. Hubiese sido más conveniente para ellos utilizar el serial del dispositivo dentro del hatch en lugar del modelo del dispositivo como lo hicieron. Pero nos facilitaron mucho las cosas y utilizaron solo el modelo. En el siguiente video haré un tutorial paso a paso de cómo realizar este proceso, porque en este fue más que nada el proceso de cómo llegué a esta solución. Y ahí estará explicado todo con detalle, cómo poder bajar el firmware de las Odoos. Y listo, ya tenemos el desbloqueo hecho. Si es que en el futuro llegasen a volver a cambiar el algoritmo, volver a actualizar a bootloader en algún modelo nuevo, como ya tenemos el dumpeo del bootloader con un algoritmo que conocemos, y como hablé en el video anterior, ya tenemos acceso JTAG al CPU, no les va a servir de nada porque ya podemos simplemente cargar el binario antiguo por JTAG y tener acceso a un UBOT desbloqueado y poder escribir a la memoria NAND sin problemas. De todos modos, si tienen alguna duda, pueden escribirle en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.